Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Cómo ustedes asimilan la iniciativa de poder introducir un test psicológico para poder emitir nuevas licencias de conducir en el país? Y esto tiene que ver obviamente con el tema de la cultura, la educación y el ordenamiento del tráfico vehicular, que obviamente se ha convertido en un dolor de cabeza para los salvadoreños. Yo creo, Ernesto, de que lo del test psicológico es valedero, o sea, no solamente para los motoristas. O sea, por la actitud, o sea, también habría que hacerle un test psicológico a los funcionarios, a ver si no están aptos para llevarse lo que no es de ellos también, o sea, porque aquí pareciera que con una simple medición o con un simple examen psicológico pueden resolverse todos los problemas. Yo creo que hay situaciones que son más bien culturales, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. El problema nuestro no es un patrón psicológico, sino que es un problema cultural que tenemos. Aquí el problema no lo genera solamente, el transporte colectivo puede ser parte de la solución. O sea, aquí estamos mal acostumbrados a que si vamos a traer el hijo al colegio, hacemos segunda, tercera fila. O sea, aquí tú tienes cerca del canal, he venido casualmente, hay un laboratorio clínico. A veces hacen tercera fila, obstruyen completamente la calle, y eso se ha vuelto lamentablemente una cultura. Yo solo quiero dejar como muy claro, Ernesto, para nosotros no es negocio que los motoristas traten mal, o sea, nosotros no ganamos absolutamente nada de eso. Yo creo que si hubiera una cultura del claro respeto a las leyes del país por parte no solamente de los motoristas de transporte colectivo, sino también de los ciudadanos. Y espero que no lo malentiendan el test psicológico a los funcionarios, porque aquí tenemos funcionarios que son incapaces, o sea, que son violadores del Estado de Derecho. Bueno, en el caso lo tenemos del Citran, que lo vamos a discutir más adelante, que es que viola la Constitución, se ha estado violentando la Constitución sistemáticamente. Los que más violentan la Constitución son los funcionarios de gobierno. Honradamente y muy orgullosamente tuve el honor de trabajar con ustedes y vi los esfuerzos que se hacían desde ese punto de vista de querer modernizar el tema del transporte. Una historia larga que tiene muchos bemoles, que tiene, llamémosle, por un camino o un calvario, porque no es fácil, como tú mismo lo dices, ¿verdad?, encontrar en esa llanura todo el apoyo que necesitaba el sector transporte para desarrollarse, y más aún cuando se han hecho propuestas, como yo recuerdo, que se hizo ese plan estratégico que se elaboró bajo la instructivo de personas que conocían muchísimo el tema, que culminó con la elaboración de un documento en la Universidad Internacional de la Florida, y que cuando terminó en la mesa ministerial terminó siendo un pastel apetecible para cualquiera, porque sabían que era una industria altamente rentable, y ya vamos a hablar de ese tema. Solo para cerrar el ciclo de conocer la opinión de ustedes frente al tema de la licencia. Entiendo de que el requisito del perfil psicológico se encuentra en el artículo, según mis datos, 155 del Reglamento General de Tránsito. Señala que para la obtención de una licencia por primera vez el solicitante debe de cumplir los requisitos, y en su numeral 4 indica: en los casos especiales tipificados por la Comisión Reguladora deberá rendir satisfactoriamente un examen médico y de aptitudes físicas y psíquicas. O sea, no es nada nuevo, es ley, lo que hay que hacer es cumplir. Pero tú tal vez te recuerdas, Ernesto, contigo también hicimos un reportaje, y yo no me recuerdo si quien lo hizo fue Merlin del CID, donde contratamos a una persona que no sabía leer ni escribir, que no sabía conducir, y que esa licencia nos costó 2.000 colones. Sí. Y que lo hicimos para demostrarle a la opinión pública que lamentablemente en este país se compraban las licencias. Las licencias se compraban como comprar tomate. Sí. O sea, eso fue hace casi 20 años que demostramos ante la opinión pública lo que lamentablemente estaba sucediendo con las licencias en esa época.
Bueno, entendería que al final, si la medida busca realmente... el que no lo se haga, estamos completamente de acuerdo. Sí, o sea, no nos oponemos, si nuestro negocio no es andar atropellando gente ni vehículos, o sea, eso no es nuestro negocio. Claro. No ha sido el mejor año para el sector transporte en materia de seguridad. Ya quiero cerrar este ciclo para entrar a hablar del tema jurídico y del tema económico del sector. Ayer, por cierto, uno de las gremiales del sector microbús hablaba de que no ha sido uno de los años mejores, pero que de alguna manera se está controlando el tema de la extorsión. Decía Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS, decía que también que cada mes habían alrededor de 7 asesinatos de transportistas. Entendería, por resumen, no ha sido un buen año para el sector transporte. Lamentablemente, pues ha sido un año bastante quizás complicado, como ha sido casi los últimos 7 años. Hemos perdido una gran cantidad de mercado, de casi un 35% por muchos factores: delincuencia, competencia ilegal, digamos, el parque vehicular ha crecido más. Muchas veces se ha forzado, digamos, a la ciudadanía a buscar otras alternativas, como comprar un vehículo viejito, como decimos, motos. Las motos han crecido más de 200.000 vehículos, 200.000 motos a nivel nacional. La delincuencia, en cierto modo, pues este año se ha sentido un poco la reducción, digamos, por lo menos lo psicológico. Vamos a hablar de lo psicológico, de la presión que se tenía, ha bajado un poco, aunque se siguen pagando parte de las extorsiones. No tenemos los datos todavía si en algunas rutas les ha bajado el tema de las extorsiones, ¿vea? Pero la muy buena cantidad siguen pagando extorsiones, inclusive doble hoy el mes de diciembre, que es lo que nosotros hace poco hablábamos de que nos complicábamos en el tema de lo económico. También pues tenemos un manipuleo económico que es un tema bastante complejo para el sector transporte, porque sigue siendo una bandera política y no una bandera técnica como debería de ser. El incumplimiento de leyes, como es la ley que tenemos del 487, que es para mantener la inestabilidad de las tarifas, que sigue incumpliendo el Viceministerio de Transporte. La inestabilidad de las tarifas. La inestabilidad de las tarifas, así es. Y se sigue incumpliendo por parte de las autoridades, que no nos cancelan los meses. Hoy por hoy... Sigue, perdón un poco, pero en ese punto, pende siempre de la decisión política. En la Asamblea Legislativa hubo un debate que era el que veíamos al principio para la obtención del tema del subsidio a la tarifa que se le cobra al pasajero, no para el transportista. No para el transportista, exactamente. Mire, han sido temas bastante... por ese manipuleo ha dejado, inclusive yo siempre lo he dicho, de que en el sector transporte lo único que hacemos nosotros es comprar las unidades, ponerlas a transportar los usuarios, pero que la mayoría de económica y, digamos, operativa la sigue manejando el gobierno. Creo que por eso seguimos teniendo un transporte público un poco desordenado, un poco no acorde a las realidades. Conocer digamos, como la posición que ya es conocida, pero también los avances que se tienen con respecto al tema del Citran, que es el emblemático proyecto de transporte que tenemos los capitalinos hoy en día, pero discutible desde la perspectiva de ustedes. Quisiera también conocer, aprovechando la presencia de ustedes, la intención que hay de elevar el cobro a la gasolina del combustible para incrementar el impuesto del fovial. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen sobre ello? ¿Y qué impacto esto tendría dentro de la estructura de costos que ustedes manejan como sector? Mira, Néstor, nosotros lo veríamos más como un premio a la inoperancia, a la irresponsabilidad, a la falta de cumplimiento de la ley y a la falta de transparencia en cuanto al manejo de estos fondos. Porque al final, o sea, lo que tenemos, nos venimos a dar cuenta es de que no se cumple con la ley del fovial. Hablábamos de 70 millones de dólares de compensación, digamos, en tema tarifario, y la tarifa podía haber quedado hasta en 83 centavos más o menos. Yo creo de que ese proyecto y la idea de buscar un mecanismo de cómo darle una mejor facilidad o comodidad al usuario, yo estoy de acuerdo. Lamentablemente, en este caso, que se han trastocado derechos, digamos, legales, y se ha apartado a un grupo de empresarios y se sigue mintiendo en el tema económico, e inclusive
los mismos señores que están manejando hoy el Citran reconocen que la tarifa que tiene no les está dando los resultados económicos que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque modernizar el transporte público es carísimo. Claro. Y lo saben todos los gobiernos, lo saben los políticos, y que no es fácil que la población pueda asumir. Más aún cuando te tienen amarrado con una tarifa. Entonces, tendríamos que hacerlo técnicamente para poder llegar a eso. Pero la idea de querer ordenar el transporte público, porque nosotros hemos hecho un análisis que la ciudadanía, lo que siempre se ha quejado es el desorden en cómo se presta el servicio. Okay. ¿No hay espacio para incorporarlos a ustedes dentro de esa estructura de organización o propiedad que tiene el Citran? Mira, fíjate que eso cada día se ha venido sorprendiendo un poco más, porque te contaba aquí, Genaro, de que SUBE era una empresa que venía exclusivamente a promover un sistema de cobro electrónico. De repente hacen una alianza un poco rara con una sociedad que se llama Cipago y hacen una venta, digamos, casi express, donde hoy SUBE ya no solo es la que proporciona un sistema de cobro electrónico, sino casi es dueña de las unidades del proyecto de Citran. Cipago es una... mira, Cipago fue una sociedad no son los propietarios de las rutas que están ahí. Así en buen salvadoreño, Cipago son los testaferros de SUBE o de Alba. Pero son dirigentes. Pero mira, el Faro hizo una publicación, o sea que yo no entiendo por qué no han ido a demandar al Faro, ya donde sale involucrado Miguel Castañeda, Rodrigo Contreras, Eduardo Mendoza, que ellos lo titulan Los sobornos del Citran. Incluso sacaron a José Luis Merino viaja en Cipago. Entonces yo creo que hay abundante y que sería interesante, y por eso nosotros cuando dijeron que nos íbamos a demandar nos alegramos, ¿verdad? Porque nosotros al judicializar esa demanda, ellos iban a tener que demostrar una serie de situaciones, ¿verdad? O sea, hay demanda contra ustedes por todo eso. No, ha habido amenazas. Hicieron amenazas. Ahora, regresando al tema, ¿hay posibilidades de incorporarlos a ustedes? Porque mira, el tema del Citran tiene dos lecturas. Si yo le consulto a mucha gente, bueno, periodísticamente lo hemos hecho, te expresan muy bien aquel que usa el sistema. Pero a lo mejor dentro de eso encontramos otros que no les satisfacen. Vaya, te voy a poner y así encuentro a nivel de dirigencia de quienes están por el lado que sí es un paso importante en la modernización del sector, y por otro lado tenemos posiciones de las de ustedes que cuestionen mucho, entenderé yo, el tema de la transparencia y la legalidad por lo que escucho esta mañana. Mira, en la zona de Soyapango la demanda anda alrededor de 350,000 usuarios. La demanda real del Citran, casi secuestrado, digamos, un trayecto de la carretera, porque inclusive al Citran le han dado un mercado exclusivo. Cuando se ha creado un sistema de que los usuarios de esa zona y que van a circular sobre la Juan Pablo, la Tiendona y Metrocentro, casi son obligados a tomar ese tipo de servicio. Hay una buena cantidad de usuarios que a lo mejor pueden salir beneficiados porque no toman otra unidad. Ahorita está renovando unidades porque han cumplido la vida útil de 20 años y está sacando unidades en mejores condiciones que las que está introduciendo, solo porque los años son diferentes, digamos, más modernos. Pero tú vas a ver, está sacando de circulación unidades, digamos, Mercedes-Benz con carrocería de otra categoría, con chasis no corroídos, y está trayendo unidades con chasis de corroído, con carrocería ya un poco deteriorada, solo porque son años más recientes, y está sacando unidades que están en mejores condiciones, que es lo que técnicamente nosotros no logramos entender. ¿Por qué no darle una revisión técnica que las autoridades exclusivamente deben de garantizar a los ciudadanos que esas unidades anden en óptimas condiciones para poder prestar el servicio, y a los empresarios darles las herramientas necesarias económicas para que se mantengan en eso? Roberto, ¿a ustedes les convendría liberar la tarifa? Mira,
con los incumplimientos de leyes y que la compensación no se va rigiendo a los costos de inflación que tenemos, realmente a nosotros hoy por hoy como estamos, sí nos convendría más tener una tarifa acorde a la realidad y no seguir manteniendo una compensación que hoy por hoy no los ha beneficiado, sino que nos ha perjudicado lamentablemente. Se ha buscado, inclusive se ha reformado algunos reglamentos para perseguir, no para beneficiarlos, sino para perjudicarlos, porque después que has trabajado 30 días sin cobrar una tarifa que debería de estar cobrando, viene el Viceministerio de Transporte de una manera un poco maliciosa, te hace cualquier tipo de inspección y te quita de 1 hasta 3 meses el pago de la compensación, y eso pues realmente te impacta económicamente. Históricamente ha sido un estira y encoge que no ha permitido salir a flote con un modelo que verdaderamente sea eficiente, seguro y obviamente para cualquier dueño, independientemente de que fueran ustedes o quien sea, rentable como tal, Genaro. Sí, mira, Ernesto, nosotros seguimos diciendo, no nos oponemos a la modernización. Lo que estamos tratando de hacer de situaciones que no deberían de darse, como los amaños que se han denunciado, o sea, porque los amaños de la FEFUT, de la Federación de Fútbol, se quedan pachitos con el tema del Citran. O sea, nosotros no tenemos en esto absolutamente nada personal. Sigue la competencia desleal como siempre la demandaron ustedes. Por supuesto, Ernesto. De introducción de nuevas. Sigue igual o peor. ¿Tú te recuerdas, o sea, los eternos pleitos cuando, bueno, una vez invitaron, Miguel le dio una placa de reconocimiento a Julio Valdivieso, sí, y que llegó, yo les dije, mire, o sea, le recordé un poco la canción de Armando Manzanero, que entre tú y yo no hay nada personal. Es que yo no tengo nada personal con Nelson, sí, antes de todo esto. Éramos aliados cuando nos tocaba. ¿Están ustedes dentro de buenas relaciones con el actual viceministro de Transporte? El que mantiene malas relaciones, el que llega al viceministerio y entra sin saludar. A veces llegaba a las reuniones en casa presidencial, que una vez le dijeron a todo boom, vaya, mire, lo felicito, porque al menos este señor siquiera saluda, antes ni saludaba. Pero tú llegas al viceministerio y entra y no saluda absolutamente a nadie. Cuando los funcionarios públicos, Ernesto, se les olvida que ellos, como bien lo dijo Roberto, ellos se cobran con nuestros impuestos, ellos son servidores públicos, no deben de servir para servirse. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.